todos ellos asumen ya el Estado-Nación. Es necesario el Estado-Nación para todos ellos. Para Federici, ¿cómo explica ella esta relación entre, para ella es la instauración del capitalismo, va de mano con la construcción del Estado-Nación? ¿Por qué? Para ella tiene una explicación un tanto distinto. ¿Se acuerdan cómo describe ella el Estado, la función del Estado? ¿No será que tal vez para Federici es una manera de, que el Estado comienza a controlar ciertas cosas, ¿no? En el momento que comienza, por ejemplo, a prohibir. Se fortalece, el Estado llega a consolidarse a partir de esta regulación biopolítica, que también nos cuenta Foucault. Es decir, todos estos autores están intentando explicar desde varias perspectivas, varios momentos en esta historia. Es para regular la población, por un lado, ¿sí? Hay que haber una instancia de autoridad que nos dice cuáles mismos son los crímenes reproductivos que hablamos, como el aborto, como el sodomía, en un momento en la que se piensa que se tiene que fomentar la población, hacer crecer, aumentar la población. Bien, pero ¿qué rol está jugando cuando hace esto? ¿Qué rol está jugando? ¿De acuerdo a Federici? O sea, ¿no tienes como esa visión marxista un poco clásica? Sí, sí, que el Estado totalmente. o sea, el Estado está garantizando la acumulación originaria de capital, digamos. ¿La qué? La acumulación originaria. Cuando el Sí. Estado hace todas estas, o sea, por ejemplo, regula la sexualidad, o ella incluso dice que cuando pasa todo esto de la gubernamentalización del Estado que habla Foucault, en realidad es que sí pasa, pues, pero que el Estado lo hace no por una cuestión mística, parecería le critica a Foucault, sino porque eso sirve a la acumulación de capital. Pues, sí, pero no es, sí, yo estoy de acuerdo. Ella tiene una visión súper marxista del Estado que finalmente, la verdad, tiene poca finura, su visión del Estado. Pero no es tanto, yo diría, sí es para la acumulación del capital, pero es más, eso lo abstrae, eso es como una abstracción de los actores que ella habla que están jugando roles en la consolidación del Estado. Es decir, la acumulación de capital, sí, pero es una forma muy como abstracta de pensar lo que ella cuenta de manera muy en términos de personas. Es decir, ¿para quién está garantizando la acumulación del capital? O sea, claro, para, por ejemplo, todos esos sectores que hacen los acercamientos, por ejemplo. Sí, O sea, sí. Sí, parte de lo que ella cuenta, lo que yo pensé que ibas a decir al principio, también hay una visión marxista del rol, y ella lo complejiza un poquito más, del rol del Estado vis-a-vis las clases y de la manera en que el Estado sirve las clases capitalistas. Ella, de alguna forma, habla de la manera en que se consolida el Estado al mediar el conflicto de clases cuando los campesinos empiezan a tener bastante poder, cuando los campesinos hacen temblar la organización social y política, los burgueses, los nobles y la iglesia se juntan. Los burgueses, ella dice que no es verdad que los burgueses siempre estaban en contra de la iglesia o que estaban en contra de los nobles, que hay un momento en que se consolida el Estado precisamente para aplastar, esto es su lectura, para aplastar de manera muy sangrienta, además, en lo que no leímos todo lo de la casa de brujas que viene después, que es parte de la manera a la costa, a las espaldas sangrientas de las mujeres, se puede consolidar, se puede mediar
acumulación del capital finalmente. Pero se puede mediar este conflicto de clases y el poder que iban tomando los campesinos, ¿ya? Si esas son las visiones del Estado, con esas lecturas son bastante, digamos, miran la constitución misma de la economía capitalista por un lado y del Estado-Nación por otro. Lo que la Susan Buck-Morss está haciendo está relacionado, está bastante relacionado, porque ella intenta mirar cómo, y está relacionado y lo contemporaniza esa visión. Ella intenta mirar cómo una cierta visión de la economía es la visión que subyace una de las democracias, una sociedad democrática liberal. ¿Ya? Eso es un poco lo que ella quiere comprender. Y lo hace partiendo de, yo fui aquí para buscar su texto, lo hace, lo hace mirando los primeros, primero empezando con esas sociogramas. Miremos estos. ¿Por qué empieza ella con estos sociogramas? Empieza con este sociograma de la relación entre profesores, estudiantes universitarios y gente en industria, en un centro de investigación industrial. Después pasa rápidamente a esto va a presentar también el José. Y después pasa a demostrar el esquema de organización de la economía bajo los comunistas en Rusia. ¿Por qué empieza con eso? ¿Qué nos quiere? ¿Qué nos quiere como... Sí, ¿qué nos quiere demostrar? ¿Qué piensan que quiere hacernos? ¿Dónde nos quiere poner? Empezando con una sociograma tras otra, organigrama tras otro esquema organizacional. Ahí no hay una respuesta correcta. Tendrías que o intercambiar y asegurar que producías y exportabas más de lo que importabas. El balance de intercambio era positivo. Esa era la idea de los mercantilistas. Así una nación se hacía rica. O bien ibas a la guerra y cogías cosas, o bien, y lo mejor era tener colonias, porque las colonias eran lo exterior del sistema y era como riqueza gratis, un poco, y ella usa palabras súper. Las colonias eran el exterior necesario del sistema, cuyo único rol es ser vaciado canibalísticamente en un interior. Excelente, sigue. Dice, cuerpo de Europa, lo que estoy describiendo como fertilidad era aquí consecuencia de violación. Sí, es decir, ahí, esa es la idea mercantilista. El Kingsley empieza hablando de una posibilidad de productividad dentro de la economía. Por eso es una de las primeras como filosofías, teorías económicos coherentes para una nación. Porque podíamos empezar a pensar cómo podía haber generación de riqueza sin un juego de cero suma. ¿Así se dice? Sin que sea un juego de cero suma. Se podía añadir. Eso, en el sociograma, hay una idea, con esta idea de polinización, y si lo pensamos ahora, de cómo se genera riqueza, y presentará el José, si le dejamos algo para decir al final, presentará
el organigrama para Facebook, que sería interesante que pensemos. A mí me gustaría pensar formas actuales en las que se piensa que se genera riqueza actualmente, que nos llevarán a pensar en sociogramas, que nos llevarán a pensar en cómo se organiza Facebook. Al final de la clase vamos a tomar aparte de la clase de capitalismo cognitivo, la última vez que di la clase hubo un investigador visitante que trabajaba en Rochester Institute of Technology. Era riqueza, lo material, lo necesario material para que una sociedad o viva o progresa o se desarrolla. ¿Qué implica eso para los tipos de organizaciones sociales necesarias y el tipo de sujeto necesario? ¿Ya? Porque eso es algo que... Entonces ella empieza como... Ella empieza dándonos esta idea de la importancia de la polinización. Ella lo llama la polinización en esta forma... De verdad, ¿sabes? Mejor que lo bajo una vez. Entonces nos empieza poniendo al centro las relaciones sociales, las formas en que nos relacionamos. Después nos lleva a bastante como tradicional organigrama de una empresa capitalista, el edad de oro capitalista estadounidense era más o menos de mediados 40 hasta mediados de 70. Y esto era como el formato que se estableció como el formato para en ese periodo para empresas. Y después nos muestra que es la organización del esquema de la economía nacional en Rusia bajo los comunistas. ¿Y qué nos dice sobre estos dos? Lo que ella hace, para mí, la razón que pone todos estos al principio es porque nos quiere hacer pensar en este cuerpo político, en cómo visualizamos, cómo se constituye un cuerpo social. ¿Ya? Ella lo llama body politic. No sé si es cuerpo político lo mismo, pero es un cuerpo social que es distinto en cada momento y que genera y distribuye bienes materiales de manera distinta. En esta manera de pensarlo, ¿cuál es la relación con lo que ella nos quiere hacer pensar también es en flujos de poder? Lo que tienen en común los dos es que estamos hablando de, lo que tienen en común son dos flujos de poder, dependen de flujos de poder y describen dos distintas cosas. Esto describe no solamente la forma en que se determina la organización de la empresa, pero ella habla de la manera en que ¿cómo lo dice ella? Ella tiene una manera bonita de decirle. Ambos tienen que ver con los flujos de bienes también. Aquí está. Si en el capitalismo el poder era consecuencia de la distribución de bienes, en el socialismo la distribución de bienes era consecuencia de poder. Los bienes venían de estas jerarquías y iban a un mercado despersonalizado. Y aquí la diferencia era que de los bienes entraban desde los productores a este Partido Comunista centralizada, en la que precisamente la relación que uno tenía con el partido determinaba la posibilidad de que podías consumir. ¿Cuál es su punto en describir estas cosas? Porque es que ella empieza con estas cosas, con los tres organigramas.
nos está intentando hablar de flujos de poder, nos está intentando hablar de bienes, de la relación de bienes, de intercambios. Un poco habla de concentración de poder y también de cómo los inicios de lo que implica la concentración económica. En los márgenes de la sociedad. Uno intercambiaba, y vamos a retomar eso un poco con Maus. ¿Por qué será eso? ¿Por qué es que el intercambio era, los mercados eran fuera de, no estaban en los centros de las comunidades? ¿Por qué? ¿Qué significaba intercambio dentro de... ¿Ustedes han leído ¿no? ¿Han leído a Maus? Sí. Ah, vamos a leer a Maus otra vez. Bueno, pero o tal vez busque otra lectura. Pero de acuerdo a Maus, ¿qué significa el intercambio de bienes? Es decir, el intercambio de bienes en sociedades tradicionales. ¿Qué es el don? ¿Qué es el don? ¿Se acuerdan? O sea, bueno, digamos, es una forma de intercambio dentro de las economías. Y tiene un súper bonito trabajo sobre Haití, que se llama Hegel y Haití. Y ella mira cómo la idea del amo-esclavo de Hegel se escribió a la misma vez que había la revolución de Haití. Y hace la conexión. Ella siempre escribe de manera muy como... Ella es muy literaria en su manera de escribir. Y en su primera sección, porque le da numerales, en su primera sección un poco nos propone los elementos que van a ser centrales para su texto general. Su texto no está escrito de manera muy académica, como yo les exijo a ustedes, como me dan la tesis. Está escrito de manera más bonita que eso. Entonces, en su primera sección nos está dando los temas centrales que va a trabajar ya de manera más sistemática. ¿Qué son qué? Ya los hemos nombrado, pero para resumir. ¿Cuáles son los temas centrales que aquí aparecen en la sección 1? El intercambio. Sí, ideas de lo que hemos hablado. Temas. Cuerpo social, central. Cuerpo social. Excelente. ¿Qué más? Cuerpo social, cuerpo político, flujos de bienes, intercambios, polinización, generación de riqueza, flujo de bienes, sí, hacia dónde dan, personalización, la cuestión de qué relación tenemos nosotros personalmente con los bienes. También surge cuando ella habla de esa idea de la despersonalización de la economía. Ya, nos da los elementos centrales a través de estos organigramas medio complejos pero bonitos, y después empieza a hablar de los fisiócratas. Los fisiócratas, hasta cierto punto, yo no conozco historia económica, tal vez nuestros economistas nos pueden ayudar acá lo bastante bien para saber cómo exactamente quién estaba respondiendo a quién. Yo he leído que los fisiócratas eran respuesta a los mercantilistas, pero más o menos son contemporáneos, en el siglo XVIII, más o menos. ¿Cómo? Durante el feudalismo y hacia el final, sobre todo hacia el final del feudalismo. Bien. Entonces los mercantilistas pensaban eso que describimos, que la generación de riqueza solamente se podía hacer a través de, también se podía hacer a través de, y esto nos conecta a Federici, a través de incrementar la población. Era otra forma de producir riqueza en la nación. Estos
estos pensadores, los mercantilistas, los fisiócratas, ya asumen, ya vemos que ellos ya asumen el Estado-Nación como mediador de riqueza material. Ellos ya asumen que pensamos en la generación de la riqueza dentro de una nación. Y de hecho, el Quesnay, que ella presenta después, presenta la tabla de Quesnay, el fisiócrata Quesnay, es un asesor al rey. ¿Y qué le dice al rey? ¿Qué es su propuesta? ¿Qué es su manera de pensar la generación de riqueza? Y de hecho, yo le he visto al Quesnay, lo cita mucha gente. El Marx lo cita porque es uno de los primeros, es muy importante porque empieza a pensar la productividad de una economía. Que una economía puede ser fértil. Fértil en términos de money makes money. Es decir, riqueza genera riqueza. Sí. Pero antes de eso no se pensaba que se generaba la riqueza, se pensaba que se tenía que ir y conseguir la riqueza de otra fuente de otro externa. lado. ¿Y cómo piensan los fisiócratas? El Quesnay, ¿qué decía? De cómo se generaba la riqueza. Bueno, decía una parte que la riqueza se encontraba, digamos, en la tierra,